Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo esa pregunta que titula el video sobre si los rebeldes sabían que el emperador Palpatine era un Lord Sith, la quinta pregunta en este video en la que tendremos un particular interés. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso nos ayudarás con tu donación y accederás a nuevos beneficios, como una camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio y un ejemplar en físico del cómic de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que llegará en este 2019. Así que nuestra primera pregunta proveniente aquí de YouTube, el Máster Álvaro Cuminao nos cuestiona: ¿cuántos midichlorians tenía cada maestro del Consejo Jedi? Pues a decir verdad, los midichlorians han tomado mucha menor importancia en el canon de lo que un día tuvieron en Legends con su polémica inclusión de parte de George Lucas en el episodio 1. El dato de a cuánto ascendía el conteo de cada maestro se desconoce. Sin embargo, por esa película solo sabemos que Anakin Skywalker tenía un conteo por encima de las 20,000 unidades en cada célula. No se nos dice exactamente cuánto, pero sí se nos confirma que ni siquiera alguien como el maestro Yoda tenía esa cantidad, algo que a manera de especulación podríamos inferir que Anakin podría tener unas 21,000 unidades y Yoda alrededor de unos 13,000. Pero ¿por qué lo digo? Pues el universo de Legends abordó más el conteo de midichlorians como ninguna otra cosa, ya que una persona normal tenía niveles de alrededor de 2,000 en una célula, algo que si bien la conectaba con el todo de la fuerza, impedía que pudiera sentirla como un Jedi o Sith. Por otra parte, un usuario con poca concentración de la fuerza o que nunca recibiera entrenamiento tendría una cantidad de alrededor de 5,000 midichlorians. Pero justo Darth Tenebrous, el maestro de Plagueis, nos confirmó que un ser hecho puramente de la fuerza debería tener un conteo de 15,000 midichlorians o más, como pasó justamente con Anakin. Así que con toda esta información podríamos asumir que todos los miembros del Consejo, al ser maestros Jedi, con una comprensión de la fuerza mayor desarrollada y al ser dotados con ella poderosamente desde su genética, deberían tener quizás un conteo entre las 9,000 a las 15,000 unidades de midichlorians. Es así que nuestra segunda pregunta del día del Máster Salomón Skir, él nos cuestiona ¿dónde están los sables del general Grievous tras su derrota? Y básicamente la venganza de los Sith es la que nos contesta esto, Masters, ya que los 4 sables de luz que tenía Grievous los pierde en Utapau gracias a la destreza en el Soresu de Obi-Wan Kenobi y sus poderes en la fuerza. Porque si recordamos el combate de Obi-Wan, primero corta 2 de las manos mecanizadas de Grievous, haciendo que 2 espadas caigan para igualar el combate. Pero cuando llegan los clones a apoyar a Kenobi, es donde el Jedi usa un potente empuje de la fuerza que estrella a Grievous contra una columna metálica, y ahí el cyborg pierde sus 2 últimos sables. Obi-Wan, claro, perdería el suyo también, y por eso en su combate final ninguno tiene espadas, aunque Kenobi sí recuperó el suyo gracias a Cody, cosa que no sucede con Grievous. Así que las 4 espadas que tenía en ese momento se perdieron para siempre en Utapau y quedaron regadas. Pero como se accionó también casi de inmediato la Orden 66, es muy probable que los victoriosos clones los hayan encontrado y todos hayan terminado en bodegas para ser incinerados más tarde, como justamente vimos que pasó en los primeros días del Imperio en la plaza central de Coruscant, admirando aquello victoriosamente Lord Sidious, ya que a partir de que se ejecutó la Orden 66, un sable era un símbolo de los traidores Jedi. No importaban si venían de Grievous o de alguien más, y al estar prohibidas las espadas, seguramente esas 4 dejaron de existir como todas las demás. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el Máster Daniel Ochoa nos cuestiona ¿por qué Vader nunca sintió que Leia era sensible a la fuerza? Y esto, claro, tiene todo un trasfondo muy amplio desde el origen de los gemelos Skywalkers. Obviamente, el poder de Vader ni del emperador alcanzaba para sentir que los hijos de Anakin seguían vivos, aunque era algo claro para el espectador, para los 2 Sith no. Pero también se explica por qué Leia nunca fue consciente de su potencial en la fuerza hasta que fue adulta, algo que tal cual le dice Luke Skywalker en el regreso del Jedi cuando le confirma que era su hermana, ya que ahí le comenta que quizás
quizás no entendía ahora sus poderes, pero que con el tiempo, al igual que había hecho él, ella lo haría. Esto, claro, sería algo importante para que Vader, las veces que estuvo cerca de ella, no sintiera su conexión con la fuerza, porque ni siquiera ella era consciente de eso, sino hasta unas horas antes de que muriera su padre biológico. Y para abonar a esto, en la novela de Señor Oscuro de Legends, es precisamente esa la preocupación de Bail Organa en las primeras semanas del Imperio, cuando se da cuenta que en realidad Vader es Anakin Skywalker, que de alguna retorcida manera sobrevivió. Por ello, buscaría ocultar a su hija en todo momento para no exponerla. Y justamente Bail, el amoroso padre de Leia y fundador de la rebelión, pensaría exactamente esa pregunta: si acaso Vader podría reconocer a Leia como su hija gracias a la fuerza. Él, pues, no se permitiría eso. Era perfectamente consciente de que la pequeña Leia era ahora su responsabilidad, y por eso él estaba seguro de que si un día Vader llegaba a saberlo, antes él mismo moriría salvando a su ahora hija. Así que en realidad fue la astucia de Organa, combinado con el desconocimiento de los poderes de Leia, lo que ayudó a la hermana de Luke a mantenerse en el anonimato, y como vimos en la saga, esa estrategia terminaría dando resultado. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Inquisidor Sid en Patreon, el Master Shark Midori, nos cuestiona: ¿cuál es la habilidad más poderosa de la fuerza entre todas las que existieron en Legends o el canon? Y claro, debemos saber primero que nada que esto es subjetivo, Masters, porque depende lo que se hiciera con la fuerza desde un punto de vista luminoso u oscuro, pero tomando el canon y Legends y también ambos lados de la fuerza, desde mi personal punto de vista, creo que hay para cada caso un poder que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Primero, entre lo más obvio del lado luminoso de la fuerza y que forma parte del canon, es esa técnica de Luke Skywalker del episodio 8 conocida como Doppelganger o proyección de la fuerza. Esto porque es una técnica que podría transportar a cualquier usuario a millones de kilómetros de distancia para tener presencia física e interactuar con su entorno. Obviamente era una habilidad rara y sumamente compleja, pero épicamente bien usada como lo hizo Skywalker podría engañar a cualquiera. Pero una de las más destructivas y sorprendentes del lado oscuro en Legends lo tenemos justamente en The Force Unleashed, ya que ahí los poderes de Galen Marek eran fantásticos, pero llegarían a tal punto que con su terrible repulsión de la fuerza perfeccionada podría desintegrar a un montón de soldados imperiales. Eso sin duda es una de las cosas más brutales que se han visto en todo Star Wars, y solo un individuo así de poderoso y entrenado por Darth Vader la tuvo, lo cual me parece que es una pequeña muestra de lo que en realidad podría haber hecho un Anakin oscuro si jamás se hubiera quemado en Mustafar. Es así que nuestra quinta y pregunta final, que titula el video, el Máster Santiago Pérez nos cuestiona si los rebeldes sabían que el emperador Palpatine era un Lord Sith. Y esto tiene muchos matices, ya que como sabemos Palpatine ocultó a toda la galaxia su poder como Sith. Lo manipuló todo desde un principio como el canciller e inculpó a los Jedi llamándolos traidores cuando intentaron apresarlo. Pero tiene varios matices porque tenemos que comprender qué pasaba aquí desde el lado de Palpatine y desde el lado de la rebelión. En primer lugar, Palpatine, aun cuando ya fue fundado el Imperio, seguía escondiendo su naturaleza como un Sith ante el ojo público. Esto canónicamente se nos corrobora en la novela de Lores del Sith en varios pasajes del libro, donde ya sea a través de Darth Vader o de los guardias imperiales, podemos darnos cuenta que Palpatine seguía siendo muy hábil para hacer parecer una cosa que no era. De hecho, específicamente se nos menciona que los guardias reales, al estar con él, conocían su secreto y era algo que ni siquiera entre ellos hablaban. Así que al menos dentro del Imperio nunca hubo una filtración sobre los poderes de Sidious, sino que era visto como el emperador Palpatine siempre, y solo unos pocos individuos de mucha confianza como Vader sabían lo que en verdad era. Por eso era sumamente raro que volviera a usar sus sables de luz rojos, y solo se le volvió a ver que los usara junto con sus poderes después de 5 años del ascenso del Imperio en Ryloth, precisamente en esa novela. Pero ¿qué hay de los rebeldes? Pues debemos saber que fue todo un proceso que duró años, Masters, ya que quienes sabían toda la verdad por obvias razones, como se nos dejó entrever en La venganza de los Sith y el contenido expandido más adelante, fue Yoda, Obi-Wan y Bail Organa, que en realidad fueron los 3 primeros rebeldes. Sin embargo, Bail Organa sería el único que construyó un movimiento para oponerse al emperador.
algo que fue labrado desde las sombras. Por eso tampoco podría gritarse a los cuatro vientos lo que Palpatine era en realidad, porque ocasionaría una persecución en su contra. Después de todo, Organa ya era lo suficientemente sospechoso por siempre haber estado en contra de Palpatine como senador para que dejara sus poderes de emergencia, además de lo sospechoso que fue que las cámaras del Templo Jedi lo hayan filmado estando ahí durante la Orden 66, y por si fuera poco, con el hecho de que su planeta Alderaan fue un tanto rebelde ante las iniciativas imperiales. Esto era una razón suficiente para que Palpatine tuviera en el blanco a Organa, quien siempre se vendió como alguien muy pacífico, aunque en realidad no quería llamar demasiado la atención para proteger a Leia. Por eso actuó desde las sombras para construir la Alianza Rebelde. Y como el fundador de la Alianza Rebelde conocía este secreto, a diferencia de Mon Mothma, que al menos en Legends no tenía ni idea en un principio de todo lo que estaba formando Organa con una rebelión y lo que había detrás de Palpatine. Aunque claro, seguro con los años Mothma lo descubriría, porque ella terminaría siendo la dirigente de toda la rebelión. Por otro lado, hay muchos casos de rebeldes que conocían este secreto de Palpatine, como Ahsoka Tano, quien después de un año de la Orden 66 en el canon sería la jefa de la inteligencia de la rebelión. De igual manera, los casos de la tripulación del fantasma, con las interacciones que Ezra y Palpatine tuvieron, que lo dejaron bastante claro en Rebels, y por ende también ya en la Guerra Civil, tanto Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Chewie y los droides. Así que esto, como lo podemos ver con estos personajes, fue un largo proceso. Al principio, la naturaleza Sith de Palpatine fue un secreto que solo unas pocas personas dentro de la diminuta rebelión conocían, pero este movimiento fue creciendo a lo largo de 24 años hasta que logró derrocar finalmente el Imperio con las batallas de Endor y la batalla de Jakku. Y a partir de ahí, no solo Luke Skywalker se convertiría en toda una leyenda, como nos lo dijo él mismo al haber redimido a Darth Vader, sino que con ello había logrado quitar del poder a un emperador Sith. Y esto se volvería, tras su victoria, algo público, ya que prácticamente así nos lo deja ver entre líneas el propio maestro Luke Skywalker en Los Últimos Jedi, porque al hablar con Rey sobre su leyenda conocida por toda la galaxia de cómo derrotó al Imperio, él precisamente se refiere al emperador no como Palpatine o su título que tenía, sino como Darth Sidious, un Lord de los Sith que los Jedi le permitieron engañar a la República y tomar así el poder. Lo cual nos dice que al menos ya en el periodo de la Nueva República, esto ya era una verdad aceptada por toda la galaxia, y que ese supuesto secreto de Palpatine que por un tiempo protegió finalmente dejaría de existir, y todo por el brillante plan final de Bail Organa, Obi-Wan y Yoda juntos. Pero si también te interesa conocer respuestas a otras grandes preguntas como estas sobre si existían multiversos dentro de Star Wars, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.